Hola, hola a todos, bienvenidos a otra cátedra abierta. Esta es la segunda del año. Por favor, los que están conectados, veo que ya hay 20 personas conectadas. Saludos a todos, saluden si quieren a través del Facebook para ver quiénes andan por ahí. Y bueno, si hay algún problema o algo, por favor, pónganme en los comentarios porque estamos probando una forma diferente de emitir la cátedra. Entonces, hola Pame, qué gusto verte por aquí. Eh, Siempre apoyándonos, te agradezco muchísimo. Eh, por favor, ahí nos cuentan cómo se ve, espero que se escuche bien. Estamos probando un nuevo sistema, entonces es un poco prueba y error. Eh, Estoy muy contento de presentar la cátedra, esta segunda cátedra del cuatrimestre, porque bueno, estoy aquí con un amigo, amigo profesional, muchas cosas que aprecio muchísimo, William Eduarte. Él, bueno, estudió comunicación en la UCR, si no me equivoco. Ya William me puede corregir si me equivoqué. Es máster en cine digital por la ECAM. Y bueno, y además una cosa que yo admiro mucho de él, él es escritor, tiene libros de poesía y yo creo que más adelante deberíamos compartir los libros de William por ahí para que los vean. Eh, y obviamente su página web y todas las cosas. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es básicamente producción audiovisual, o sea, producción de contenidos para instituciones públicas u organizaciones sociales. Voy con Will. Will, ya te doy paso. Bienvenido con nosotros, William. Es un gusto tenerte. Gracias, José Pablo. No, el placer es mío. Es un honor estar acá compartiendo en este espacio tan importante, ¿verdad? Que aprovechamos que este crisis, el año pasado que tuvimos esta pandemia, aprendimos a utilizar herramientas virtuales para conectar con la gente. No es lo mismo, digamos, que estar presenciales, pero de alguna manera nos acerca y nos sirve para poder compartir las ideas. Yo tengo la sensación de que, bueno, que una de las maravillas de esto que estamos haciendo es que efectivamente nos permite, pues, hablar de cosas, contactar con gente que está afuera y a veces nos facilita, ¿verdad? Porque a veces estamos demasiado complicados. De hecho, bueno, te agradezco mucho tu tiempo, pero también yo he notado que para vos no ha sido fácil necesariamente, ¿verdad? Es decir, yo he visto que estás súper ocupado, estuviste de gira hace cosa de una semana o 2 semanas apenas y era como, ay, por Dios, que Will me confirme, porque si no me confirma no sé qué voy a hacer para la cátedra. Sí, un poco esta semana, ya tenemos un año, digamos, yo estoy trabajando en el Ministerio de Salud, más o menos desde agosto, octubre del año pasado, y esta semana se cumple un año del primer caso en Costa Rica del COVID-19. Entonces estamos produciendo algunos audiovisuales, conmemorando un poco pues esta horrible efeméride, pero también un poco valorando el trabajo de mucha gente desde el ministerio, que de veras ha dejado sangre este año, en horas extra, en trabajo, en velar por la gente de sus comunidades. Pues un poco eso es lo que estamos haciendo. Hablemos un poco de eso, Will. A ver, yo entiendo que vos estás trabajando para el Ministerio de Salud. Lo que no entiendo es si estás trabajando dentro de un departamento nuevo del Ministerio de Salud o si estás trabajando como un freelance en un proyecto a plazo definido. Contanos un poco esta experiencia laboral, que además fue lo que a mí me llamó la atención. Tengo que decirle a todos, yo comencé a ver en el Instagram de Will que iba publicando ciertas cosas y yo decía, mira, ¿en qué está William? O sea, porque veía muchas cosas referente con el COVID y yo, bueno, quiero saber qué está haciendo. Explícanos un poco a todos para entender. Pues no, funcionario público, aquí presente. eh, Creo que fue entre octubre y agosto del año pasado, no fue como en julio, que me hablaron de la oportunidad, que andaban buscando un productor visual ya trabajar, digamos, contratado en el ministerio, no digamos por servicios profesionales. Y la verdad, eh, venía con esa espina o esa sensación, tal vez que compartimos muchos y muchas de estos meses de estar bastante quietos, bastante apagados en cuanto a muchas cosas, ¿verdad? Porque no solo lo que hace uno como final tiene que ver con trabajo, tiene que ver también
con otras actividades en las que uno se involucra. Eh, y pues esa espinita, no sé cómo dio a ese chance, el cual aproveché y bueno, desde a finales de octubre, no, mediados de agosto estoy en el ministerio. Entonces, pues sí, como funcionario. Ok, eso me resulta muy, muy interesante porque, y aquí voy a aceptar el mea culpa, ¿no? O sea, digamos de que yo soy uno que a mis estudiantes les digo, bueno, es que los espacios laborales o uno los crea o no existen, ¿verdad? Y un poco es esta idea de que las organizaciones públicas, pues desde hace mucho tiempo, tienen externalizada su comunicación y tal vez no su comunicación, su producción de contenidos, ¿no? Ellos pues normalmente llaman a una agencia, etcétera. Entonces a mí me llamó la atención esto que vos decís, de que básicamente es un departamento que entiendo que no existía antes, ¿verdad? Sí, si no me equivoco, y me disculpo con las personas involucradas, esta es mi versión de la historia, a lo que yo entiendo. En el ministerio funcionó por muchos años una unidad de imprenta que se encargaba de imprimir folletos, desde carnet de vacunación del ministerio, todas las cosas referentes digamos, a lo material físico, papel, ¿verdad? Eh, de unos años para acá empezaron a descentralizar esto y ya las áreas, los diferentes áreas de salud, cuentan con equipo para poder hacer sus propias impresiones o por lo menos a menor escala. Entonces se empezó a reinventar esta área de impresión, empezó a crear más un equipo de comunicación. Eh, y ante esta nueva realidad, pues las personas de carga empezaron a buscar a alguien que pudiera hacer producción audiovisual. De hecho, mi plaza no es de producción audiovisual. Eh, pero la visión de una persona, logró que, digamos, eh, sentir esa necesidad para crear contenido desde los audiovisuales, no solo de las imágenes. Entonces, un poco ese es el equipo en el que estoy yo, digamos, un equipo que se ha ido transformando y que ahora ya se dedica más a la comunicación per se y ha dejado a lado las labores de impresión, aunque también todavía hacen algunas cosas referentes a esto, más no masivas. Qué interesante esto, porque yo creo que para mí estamos dando un punto de inflexión que hasta cierto punto me parece que llega tarde, ¿no? O sea, es decir, eh, yo, a ver, creo que todos lo sabemos, ¿no? Ha habido una tendencia, pues en lo político, en lo económico, de que el Estado deje de hacer cosas, pero luego hay ciertas cosas que no se pueden dejar de hacer. Y una y muy importante es la comunicación. O sea, no es posible, y bueno, y aquí, ahí me disculpan, pero lo voy a decir, o sea, yo creo que está claro para todos que este gobierno ha tenido serios problemas de comunicación en lo que respecta a Casa Presidencial, y bueno, y es muy curioso porque efectivamente me parece que el contexto de la pandemia desnuda esta necesidad de, hey, necesitamos in-house, necesitamos gente, necesitamos tener control sobre nuestros contenidos, porque la opción de tener a una agencia constantemente produciendo no necesariamente es viable. Pienso yo que hay un tema de costos, ¿no? Que en realidad es más funcional estar produciendo contenidos constantemente dentro de la misma institución pública. No sé qué pensás vos. En el tema digamos, de los costos, escucha, es difícil porque sí, digamos, no es lo mismo tener un equipo de personas, un equipo grande, realizando producción audiovisual o realizando creación de contenidos, digamos, hablamos de una agencia, que tener un equipo más reducido con menos recursos, ¿verdad? Pero es una por otra, porque por el otro lado, una persona que está dentro del ministerio, por ejemplo, en mi caso, eh, ya logra tener un acercamiento más profundo y tener eh, una visión más clara de lo que se necesita crear y cómo se debe crear. ¿Verdad? Entonces, a mí el tema de los recursos, en realidad no me parece que es como de segundo plano, me parece más importante que tanto está involucrado la persona que está creando esos contenidos con la visión, con la misión y con la institución o con la organización que esté, digamos, contratándolo. Porque han habido, bueno, también en mi caso, yo estaba en otro tipo de relación, tal vez no contratado directamente, digamos, como funcionario, pero sí, digamos, con un, ¿cómo se dice? Con un contrato de servicios profesionales. Eh, Igual mi relación ha sido bastante cercana con, digamos, en este caso con la Municipalidad de Curridabat, que trabajé hace algunos años, con Florida Río.
y otras estábamos involucrados al 100% con el trabajo de la municipalidad. Entonces yo creo que esto es una cuestión de recursos, una cuestión como de abordaje más. Para mí, obviamente que en este marco en que estamos de todo lo que es público tiene que recortarse, pues sí, obviamente sale mejor para el Estado tener una persona trabajando que estar tercerizando estas labores. Claro, pero me interesa esto, o sea, vos hablas de que hay un tema de abordaje, ¿verdad? O Ujú. sea, que hay un tipo de vínculo diferente entre formar parte de la institución a estar trabajando desde fuera. Me gustaría profundizar un poco en eso y también me encantaría de invitar a la gente a que comiencen a hacer preguntas, ¿verdad? O sea, aquí la idea es ir planteando esto. Y yo sé que muchos de nuestros estudiantes y también no necesariamente estudiantes se preguntan eso, ¿verdad? O sea, los espacios de trabajo, las posibilidades, y aquí estamos hablando de que quizás eh, estamos, y quiero insistir con esto, creo, tal vez mi punto es el siguiente. Hoy más que nunca se consumen cualquier cantidad de imágenes. ¿Quién produce estas imágenes? Sí, creo que nos hemos hecho un poco a la idea como que se producen solas, que no es necesario de quién las produzca, y la realidad es que pues, es necesario gente profesionales que estén haciendo estas cosas. Y creo que un poco estamos en ese punto donde las redes sociales están permitiendo que la gente se dé cuenta de que efectivamente vale la pena, pues eso, eh, dedicar, invertir en tener departamentos de comunicación profesionales que hagan lo suyo. Pero bueno, perdón, me extendí muchísimo. No, Mi toda la punto razón. es, bueno, contame un poco por qué decís que es diferente el acercamiento. O sea, me refiero no tanto si trabaja uno, qué sé yo, licitando o si trabaja uno dentro de la institución. Creo que tiene que ver mucho más con el acercamiento que tiene la persona que se le está encomendando el trabajo, ¿verdad? Obviamente no puedes esperar de una persona qué sé yo, de una agencia donde de pronto lo que le mandan es un trabajo y no tiene, digamos, los insumos necesarios para conocer el proyecto, ¿verdad? Porque a veces un video puede tener un objetivo muy específico que está marcado dentro de una serie de otros objetivos o una visión que tienen que, digamos, de alguna manera comunicarse entre estos objetivos, entre estas cosas, ¿verdad? No es lo mismo generar una cosa aparte que no se englobe dentro de lo que quiera decir, por ejemplo, una municipalidad. La municipalidad va a tener un tipo de abordaje, va a tener un tipo de cercanía, ¿verdad? Si una persona viene de afuera y no tiene esos conocimientos o no está empapado de cómo funciona o cómo se comunica esta municipalidad o institución, pues va a generar algo que va a ser aislado, que no va, digamos, tener cohesión con el resto de cosas. Entonces, más allá, si usted trabaja dentro o fuera, es qué relación establece la persona que está creando ese contenido con la institución o con la organización que se requiere, que deberás sacar la tarea para conocer cómo, digamos, la estética, desde la estética hasta la forma en que la institución, la organización o la municipalidad se acerca al ciudadano o ciudadana, ¿verdad? O a la persona o las personas. Entonces, creo que por ahí va más el abordar, o sea, cómo te puedes acercar al proyecto para generar contenido que hable y que resuene con los costos pues, que se han generado y con la misma identidad de la municipalidad, organización o ministerio. Claro, claro. Eso me parece súper interesante. Momento para atender que tenemos comentarios y saludos. Eh, Tamar Chavarría dice que hola, Anet Baldí, hola Anet, hola. Eh, Dice Pamela que se ve bien, me alegra muchísimo. ¿Quién más anda por ahí? Saludos a todos, de verdad que buena nota. Eh, Maripaz Mejía dice, profe, ojalá lo graben, hay clases. Y yo, qué buena nota que, que pida que lo grabemos. Sí, lo estamos grabando, como siempre. Esto va a ser parte de Media TI, y ahí estará en YouTube para que ustedes puedan pues, verlo, revisarlo y todo el asunto, porque creo que estamos hablando de cosas muy interesantes. Rodolfo González te manda un saludo, dice, excelente William. Saludos, ¿Quién Momo. más anda por ahí? Evelyn Jiménez, hola desde Concepción de San Rafael de Heredia. Uf, es un montón de santos. Concepción y San Rafael.
Bien, ¿quién más anda por ahí? Lucía Bermúdez, hola, hola Lucía. Y muy bien, me gusta este comentario de Nataniela que dice, da lástima que las empresas no inviertan en comunicación. Y es cierto, o sea, es súper cierto. Daba mucha lástima porque a veces uno ve cosas que se podrían haber atajado. Ujú. Ojo, pero inversión con sentido, porque también hay empresas, bueno, no hablemos de empresas, hablemos de organizaciones, municipios y instituciones, que más bien derrochan platales en comunicación porque de pronto se casan con una agencia y la agencia no les presta la atención o no tiene ese acercamiento del que estamos hablando, Hmm, ¿verdad? Sobre todo hablando de agencias grandes, y aquí no me quiero echar una pelea entre agencias o no, pero una cosa es publicidad y otra cosa es comunicación social. Y creo que hasta hace muy poco en la institución costarricense estamos entendiendo eso, ¿verdad? La diferencia entre vender un producto y comunicar ideas, que tienen que ver más con la sensibilidad de una población. claro. Ve, que eso quisiera que lo comentáramos. A ver, vos decís que el acercamiento es diferente, de hecho, bueno, pero ¿cómo te acercás vos? O sea, porque creo que hay muchas formas. Vos, ¿cuál es tu tipo de acercamiento? Cuando trabajas un tema de comunicación social, ¿cuál es tu metodología, si es que la hay, o qué es lo que tomas en cuenta a la hora de crear contenidos para este tipo de organizaciones? Bueno, depende mucho también digamos, de las necesidades y la institución, pero usualmente creo que muchas de las cosas pasan primero por el cuerpo y tienen que ser vivenciales. Yo sé que en este momento de pandemia es complicado hablar de vivencial, Mm, pero hay que acercarse, o sea, si está mostrando con una municipalidad, hay que conocer la municipalidad, hay que conocer los distintos proyectos de la municipalidad, hay que enfrentarse a cómo funcionan, a inclusive cómo la población, ¿verdad? Entonces, para mí, rigurosamente, al acercarme a un proyecto de comunicación, lo primero tiene que ser vivencial, acercarme al que pretendo comunicarme o al que pretendo ser yo de guía para poder lograr esa comunicación entre una institución y una población, que a fin de cuentas de eso se trata. mm. Eh, para mí eso es básico, la cosa vivencial. Y ya luego, pues obviamente tiene que haberse una estudiada uno de todos los insumos que pueda ofrecerle la organización, desde este, documentos que tengan que ver con los proyectos, misión, visión, ¿verdad? Y escuchar un poco también, o sea, un poco pues creo que lo interesante de las redes sociales es que uno puede hacer escaneos rápidos y sencillos de un poco de cómo funciona esa comunicación con la gente, qué está diciendo la gente, qué está repitiendo la gente, qué te está comentando la gente más allá de los trolls. Eh, y creo que todo eso, digamos, ese escaneo que uno tiene que hacer antes inclusive de ir a grabar, es muy importante a la hora ya usted buscar una sensibilidad y una estética de lo que va a crear para proponer inclusive a la institución. Obviamente escuchar a las personas que tienen o que están prestando esta necesidad, pero siendo claro que también no va a aportar y va a agregar las cosas desde lo que usted está viendo como comunicador y como persona, ¿verdad? Porque también uno tiene que ponerse en la posición digamos, de los ciudadanos, ciudadanas y la población general, de las personas. Quisiera rescatar esto que dijiste, ¿no? O sea, lo vivencial. Lo digo porque yo le insisto mucho a mis estudiantes y tal vez hasta el hartazgo, seguramente los tengo ya vueltos locos. Eh, yo creo que no se puede hablar de lo que no se conoce. Entonces, o de lo que no te gusta, eso también es importante. Yo siempre pongo el ejemplo, yo no podría ser fotógrafo de fútbol, no podría trabajar en cuestiones de fútbol, ¿por qué? Porque no me gusta el fútbol, no lo disfruto. Entonces no logro conectar con eso. Sí, Eh, pues, el- posiblemente sacarías fotos técnicamente muy buenas, pero sin la pasión de una persona que ame el fútbol y que además de ser fotógrafo de fútbol, ¿verdad? Efectivamente, entonces esto que está diciendo me parece súper importante, ¿verdad? Es decir, lo primero es entender de qué estás trabajando, qué es lo que hay que hacer. Yo creo que a veces se nos olvida, a veces los productores audiovisuales, fotógrafos, a mí me gustaría, y en ese sentido quiero hacer la salvedad, a mí me gustaría hablar de vos más como un creador de contenidos audiovisuales, porque yo sé que has estado creando tanto fotografía como video. Y eso creo que es muy el perfil que en la UTN estamos tratando de desarrollar, ¿verdad? O sea, un profesional que pueda crear contenidos audiovisuales.
pues, en un amplio rango de cosas, ¿verdad? Pero sí, o sea, yo creo, no sé si te parece bien que me refiera a vos en esos términos. No, total, o sea, sí hay una sensibilidad diferente y sí hay que cambiar un chip a la hora de abordar un proyecto desde la foto y desde el video, que también una cosa que cuesta mucho que las instituciones entiendan. O sea, no es como que uno pueda ir a hacer una entrevista y tomar fotos al mismo tiempo, o hacer un video de un registro de algo y tomar fotos al mismo tiempo, porque es casi como ver, es como que usted intente ver a la izquierda y a la derecha al mismo tiempo, ¿verdad? Usted lo puede hacer medio más o menos, pero al final usted siempre va a priorizar como realizador alguna de las dos cosas, ya sea porque es prioridad del trabajo o porque eso es lo que le interesa en ese momento, ¿verdad? Eh, pero sí, está totalmente de acuerdo, somos creadores de contenido, inclusive también en mi faceta como más como desde la música, también he hecho algunas cosas que tienen que ver con servicios para productos audiovisuales para instituciones. Y las tres requieren eso, el conocimiento eh, vivencial de cómo funciona esta institución y cómo se comunica la institución y qué sabor tiene, ¿verdad? O sea, qué me sabe a mí como persona y a qué le sabe a las otras personas, qué veo yo que a las otras personas les sabe el Ministerio de Salud, por ejemplo, o sea, cómo lo digieren, cómo lo entienden. Sí, eso me parece súper importante. Ve, antes de ir, porque yo quiero preguntarte sobre tu experiencia directamente en el ministerio, porque además me parece Uh -huh. te ha tocado pues trabajar en el ministerio en un momento muy complicado por un lado, pero también muy interesante. Por ahí no me acuerdo si era una maldición árabe o qué, aquello que decía te deseo que vivas tiempos interesantes, ¿verdad? Es decir, porque los tiempos interesantes como los que estamos teniendo dan para mucho. Pero antes de hablar de eso, que me interesa a mí, Uh -huh. dijiste una cosa que no quiero dejar pasar y es la diferencia entre publicidad y comunicación social. Eh, ¿qué- Profundicemos sobre eso. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que hay ahí? Ok, para mí la básica es que mientras la visión de uno intenta venderte algo, eh, a través de la comunicación, ¿verdad? A través de la imagen, a través del video. Lo otro no va por ahí, lo otro tiene varios pies, porque tiene un pie en comunicar, pero a la vez tiene un pie en representar y servir de reflejo, digamos, de esas mismas ideas que quieres poner, pero a la gente que se las quieres poner. O sea, yo no puedo hacer, por ejemplo, un producto radiofónico eh, con una, por ejemplo, todavía escuché este ejemplo, una dramatización, eh, qué sé yo, de una cocina de antirraces, si yo nunca he estado en esa cocina antirraces, y si yo empiezo a hacer esa dramatización de esa cocina antirraces como una persona que asume que una cocina antirraces es así asap sin investigar nada, ¿verdad? Entonces lo que hago es una caricatura y al final ese producto que estoy creando está totalmente alejado de la realidad y esas personas a las cuales va ese producto, a final de cuentas, van a sentirse burladas o por lo menos no van a sentirse que eso no lo está reflejando, no está, y ya el mensaje y las ideas van a chocar. Entonces creo que tiene que ver mucho con eso, de cómo encontramos la representación, cómo comunicamos y cómo reflejamos al mismo tiempo. Entonces no es tan sencillo como que algo se vea bonito. No necesariamente en la comunicación social las cosas tienen que verse bonitas, tienen que verse sentidas. Creo que es un poco más, por lo menos a mi gusto, creo que las ideas tienen que sentirse más que verse, ¿verdad? Que la sienta uno en el cuerpo vaga lo que usted diría, pero con el corazón y la mente, ¿verdad? Pero yo creo que tiene que ver mucho con eso. Qué interesante eso que estás diciendo, me gusta mucho y te voy a hacer una pregunta. Ma, vos no tenés, ya me puse muy informal, pero vos como que tenés un poquito de sinestesia, me parece. Digo, Puede es que ser. has hablado mucho de sentir, de a qué me sabe a la hora de hablar de imágenes y me parece muy interesante eso, ¿no? O sea, que además me parece muy rico porque yo creo que tenemos que aprender a pensar nuestros contenidos un poco de esa forma cruzada. Mira, yo quiero agarrar el testigo de lo que acabas de decir, porque sí, yo, bueno, en mi caso, yo aquí desde Monteverde trabajo mucho con organizaciones, pues
de corte ambiental, de corte social, ¿no? Hago un poco, pues, una labor que va un poco en la misma línea tuya, quizás diferente, ¿verdad? Pero me ha pasado eso, me ha pasado que he notado que la gente cree que hacer mercadeo es hacer comunicación. Y discúlpenme los mercadólogos que estén conectados, pero no es lo mismo. Y yo me he dado cuenta que hay grandes problemas de comunicación en instituciones, organizaciones, porque personas de mercadeo asumen que están haciendo comunicación desde una perspectiva mercadológica. Y a ver, no es un problema, pero es que cada cosa tiene su lógica. Es decir, cuando estamos haciendo cuestiones sociales, no estamos vendiendo un producto. Estamos más bien tratando de generar discursos o de generar reflexión sobre cosas y fenómenos que he descubierto, bueno, que endiosamos a veces el medio. Por ejemplo, se pone de moda tal cuestión en redes y le funcionó muy bien a alguien. Entonces, la gente dice, hay que viralizar, bueno, como si hubiera un botón de viralizar algo, ¿verdad? Y de repente olvidamos algo que vos dijiste muy importante. ¿Cuál es nuestro público meta, verdad? Curiosamente, la gente de mercadeo es la que más claro debería tener esto y se les olvida muchísimo, por lo menos en mi experiencia. ¿Cuál es el público meta? O sea, a mí me han llegado proyectos del tipo, hagamos un video y tengo que decir yo, bueno, que yo quiero ganarme la plata, quiero hacer el video, pero ¿realmente están seguros que necesitan un video? Podría de repente ser otra cosa. Yo creo que esa es también la flexibilidad que tenemos que tener, entender que no solamente producimos, o sea, que lo que produzcamos a nivel de contenido tiene que funcionar a nivel de comunicación. No, y también que el público no es un público pasivo, es un público activo. O sea, el público es en sí parte del mensaje y es en sí parte de cómo yo doy ese mensaje, ¿verdad? En la comunicación social. Como decía, usted no puede partir del desconocimiento de su público y no involucrarlo en la creación del mensaje, porque entonces perdés la comunicación con ese público, ¿verdad? Que en la publicidad pronto no es tan así, ¿verdad? Porque es más pasivo, es más, llevas a una acción de compra, ya es una acción diferente que digamos que en la publicidad social que tenés ese audiovisual que hiciste para, qué sé yo, alertar sobre un riesgo, no sé, una alcantarilla, tiene que ver con representar a la organización donde tiene ese problema, para que ellos mismos sean los que de alguna manera crean ese mensaje conjunto de la institución para que se vean representados y ese mensaje pueda llegar a más personas por esa representación. Es complicado ese tema, digamos, porque si uno se topa mucho ahora en las instituciones con eso, mercadólogos, publicistas, agencias de publicidad, y te parten del hecho de, no, esto tiene que durar 30 segundos porque si no, no se ve, tiene que durar un minuto porque no se ve, y no entienden que es diferente, o sea, es un público cautivo que sí le va a interesar el mensaje desde otro ámbito, y además no todas las redes sociales, digamos, por ejemplo, los ámbitos institucionales, municipales e instituciones, porque muchos de estos videos posiblemente van a pasar en charlas o van a pasar directamente a los WhatsApps, o, ¿verdad? Hay sin fin de maneras diferentes con que se comunica a través de la comunicación social, se valga la redundancia. Claro, eso es súper importante. Yo siento que a veces ocurre mucho este fenómeno de que se coloca el carro adelante de los bueyes, o se pone la carreta frente a los bueyes. Entonces de repente es, queremos este producto. Es como, pero no, eso no va a llegar. Voy a poner un ejemplo aquí local y por ejemplo, ahora el Instituto Monteverde hizo una serie de videos para la comunidad en esta situación de, pues, del COVID, donde la economía de una zona turística como esta ha decaído terriblemente, y subo una serie de videos y algunos sumamente largos, que es como lo que usted nunca recomendaría para meter en redes sociales. Y son videos básicamente para darle a la gente tips sobre cómo hacer emprendimiento, sobre cómo variar o generar nuevos ingresos y variar su economía, ¿no? Y un poco evitar un fenómeno que pasó al principio, que hubo gente que pues, se quedó sin trabajo y de repente todo el mundo estaba haciendo pan o todo el mundo estaba haciendo tamales. Entonces se crearon una serie de videos un poco de, ok, gente, necesitamos salir adelante de esto, necesitamos autoconsumir lo que producimos, pero necesitamos organizarlo. Entonces se hicieron una serie de videos, ahorita no sé cuántos serán, y el otro día me pasaron los números, los amigos del instituto, y yo decía, wow, yo quiero esos números, yo quiero esa enorme cantidad de visualizaciones.
tomando en cuenta que somos una comunidad de apenas 3.000, 4.000 personas, habían visualizaciones de 1.000 y pico de personas por video. Entonces uno dice, bueno, es que es para este público. Y es algo que probablemente nadie vería por otros medios, pero acá, en este contexto tal cual, es lo que la gente necesita y es lo que el público está buscando efectivamente. Ujú. Eh, tenemos una pregunta. eh, Pregunta Anet Baldín, ¿cuál es el principal reto de trabajar como comunicador para una entidad pública? Entenderla, ese es el principal reto. Entenderla, sentirla, olerla, saber cómo se mueve. Eh, que digamos, o sea, yo no puedo tener ni siquiera la pretensión de decir que entiendo el Ministerio de Salud, o sea, yo apenas pensando como tener una visión superficial de cómo funciona, ¿verdad? Y la única forma de entenderlas es a través de la gente que ha trabajado ahí, a través de las personas que están o han estado y a través de las cosas que se han hecho, ¿verdad? Pero yo creo que el principal reto es entender de entrada, entender eh, eso, cómo esta institución, o sea, qué carácter tiene, o sea, es como decía yo, que huele, ¿verdad? ¿Cómo la huele la gente? Porque a partir de ahí entonces usted ya sabe cuál estética le va a funcionar más, cuál acercamiento va a funcionar más y puede ir corrigiendo y puede ir mejorando a través de la relación laboral que tenga con esa institución. Pero si usted no la entiende y si usted tiene un divorcio con lo que significa la institución, la municipalidad o la organización, pues va a empezar a generar contenidos que no van a lograr calzar y no van a lograr calzar, digamos, tener un contacto con la gente o con las personas que van a estar consumiendo. Para mí ese es el reto. Ahí creo que entra también un tema de la ética personal. ¿Te ha pasado alguna vez que tengas que trabajar con una organización con la que no sintas que compartas cuestiones ideológicas, etcétera? O sea, que te has estado en ese escenario, como decir, esta institución no me gusta, y bueno, y si te ha pasado eso, ¿qué has hecho? Me ha tocado, sobre todo cuando he asumido proyectos, sobre todo pequeños, que tienen como corte religioso, como que, qué sé yo, para eh, eso, alguna cosa tenga una pata en religión, que a lo personal me choca un poco. Y lo que he hecho es como encontrar dentro de algo que de pronto no comparto, encontrar lo que sí comparto, ¿verdad? Que de pronto de una organización como de índole religioso puede tener un carácter social que uno le puede interesar, ¿verdad? Y que por ejemplo dice, bueno, esto tiene un bien común, esto tiene un bien específico de tal cosa, entonces conectarse por ahí. Pero es eso, o sea, en realidad, si mucho esfuerzo no logra tener, tirar líneas con realidad casi todos los proyectos, si usted lo intenta y si usted lo busca, pues tampoco es una decisión fácil como entender, por ejemplo, un ministerio, lo gigante que es un ministerio, si uno, digamos, nunca, bueno, por ejemplo, yo no tengo ninguna instrucción en medicina o en salud pública, pero entonces mi labor o mi, ¿cómo se llama? El ejercicio que tengo que emplear yo como ni siquiera entrando como funcionario es entender cómo funciona, eh, y tirar esas líneas conmigo mismo, con mi historia personal, que me hacen, digamos, comunicar y tener un acceso más sensible a lo que quiere esta institución o a lo que yo puedo comunicar o a lo que yo puedo hacer mi institución, ¿verdad? Entonces, en ese caso, son los ejercicios que he hecho, ¿verdad? Es difícil, sobre todo cuando, como vos contás, son temas que pronto uno inclusive le chocan, pero si ya tenés este trabajo, ya asumiste esto y no buscas cómo, sobre todo en el caso de la comunicación social, cómo dar las líneas directas a tus propias sensaciones y gustos e historia personal, pues bueno, lo que vas a sentirse frustrado y va a terminar utilizando un producto que va a sentirse frustrado. Claro. Sí, es todo un tema. Te ha ido bien, pero bueno, es que, claro, yo creo que en la publicidad eso es más complejo, ¿sabes? Ujú. Tuve la experiencia hace como 12 años cuando trabajaba pues desarrollo web y cuestiones de publicidad pues electrónica cuando no era tan común, y bueno, 12 años ya. Y nos tocó la cuenta de Monsanto, entró la cuenta de Monsanto a la agencia
y yo hablé con mi jefe, le dije, mira, yo preferiría que mi equipo, yo dije, liderado un equipo, no asumiéramos esa cuenta, lo agradecería mucho, porque hay un problema ético ahí. Ujú. Obviamente en Publi normalmente esto no puedes conversarlo, era otra época, pero sí, sí, es súper delicado realmente. Es complicado. Ve, contame un poco, ¿cómo ha sido la experiencia trabajando con el Ministerio de Salud en este contexto tan particular? O sea, ¿qué te ha tocado? Creo que queremos oír todo, o sea, creo que queremos saber desde protocolos, o sea, cómo se hace el arranque para estas cosas, hasta qué tipo de contenidos se están haciendo. Bueno, yo inclusive antes de arrancar, digamos, en primer día de labores, ya estaba en algunas reuniones buscando como entender por dónde iba la línea de comunicación, no solo el ministerio, porque en ese momento pensaba que iba a ser más una cosa de cohesión institucional que al final como que quedó medio palo, pero bueno, esos son los intentos que tienen que seguir haciéndose, como si bien funciona en otras comunidades, en otro lugar donde sí, digamos, esa cohesión entre instituciones se da a favor de la población. Pero yo desde la semana uno, desde el día uno, ya estaba en campo grabando por esa necesidad que había de producir y de crear contenido. Yo llegué a un momento de la pandemia donde ya digamos, donde ya tenían varios meses a cuestas el personal de salud del ministerio. Entonces, una de las principales ideas era empezar a reconocer ese esfuerzo, al mismo tiempo que empezaba a crearse videos sobre protocolos, ¿verdad? Perdón. Entonces, pues fue toda una inmersión en conocer cómo funciona el Ministerio de Salud, de cómo funcionan sus ramas, sus capas, pero sobre todo, que fue lo que más me gustó, o sea, lo que me sigue gustando y lo que más me llega es un poco acercarse a la historia de vida de los funcionarios que no son necesariamente de centrales, sino que son de las áreas de diferentes partes del país, desde Santa Ana, La Juelita, eh, Escazú, Carrillo, Liberia, he andado por varios lugares, varias áreas, he entrevistado inclusive virtualmente a varias personas que tienen que ver con el trabajo que se hace y el quehacer que se hace en las áreas. Y ha sido, la verdad, reconocer la importancia del ministerio, tal vez, inclusive antes, cuando, en el momento que me pusieron el trabajo, yo era de los que mezclaba o confundía lo que hace el ministerio con lo que hace la caja del Seguro Social, ¿verdad? Obviamente el día de hoy uno entiende las diferencias estratosféricas que hay entre una y la otra, eh, sí, pero eso se hace, eso fue viendo el trabajo de campo. Eh, Y pues la verdad, siento que ha sido unas semanas de meses, lo que tengo, 6, 7 meses, de mucho trabajo, de lograr y buscar hacer cuestiones con otros equipos, con otras instituciones, pero de eso, tratando, digamos, en el contexto también de que tenemos un corte presupuestario importante en el Estado, ¿verdad? En los ministerios, pues produciendo con los recursos que se tienen y aprovechando los recursos que hay disponibles, ¿verdad? Es como el típico con las uñas, pero eso no impide tratar de crear cosas que tengan esa sensibilidad y que tengan ese también ese atractivo, digamos, en el caso más como de los videos de protocolos que hemos hecho, para que la gente tenga una cercanía a estos y pueda entender la importancia o la forma de cómo lavarse las manos, ¿verdad? Que es otra de las cosas que se han hecho, que durante esta pandemia ha cambiado digamos, la noción que tiene uno de lavarse las manos. ¿Y qué hemos hecho? Pues he hecho un poquito de todo. Los productos que estoy más orgullosos son estos que se llaman todo nuestro esfuerzo, que son de diferentes funcionarios y funcionarias de las áreas del Ministerio de Salud en diferentes lugares, que es un retrato muy pequeñito de estas personas, de su trabajo y un poco en el contexto de la pandemia. Eh, Luego los videos de protocolos que el año pasado pues casi que fueron los primeros 3, 4 meses en general, desde protocolos de lavado de manos, sitios públicos,
inclusive este de que digamos, se fue realizado basándose en una publicación que hizo El País de espacios cerrados, ¿verdad? Que fue una de las cosas que cambiaron un poco, creo que fue entre noviembre y diciembre, la importancia de ventilar los espacios cerrados, y esto es un punto. Y por ahí he hecho unas cosas ya, digamos, más puntuales, como videos, una ponencia, grabación de una ponencia eh, para un congreso de una de las doctoras del ministerio, un tutorial de una herramienta que se llama OGES, que están en la página del ministerio, cosas pequeñitas, pero que son necesarias y que también hay que asumir como parte del trabajo, ¿verdad? Que de pronto no es lo más divertido, porque es algo más, digamos, más cuadradito, ¿verdad? En el sentido de la realización y la estética, pero es parte de la labor, ¿verdad? De comunicación en este momento. Hay un tema que yo creo que es común siempre cuando hacemos este tipo de trabajo, ¿no? Normalmente la gente no comprende, aún a nivel comercial, cierto tipo de clientes sí lo entienden, pero es muy común que la gente no entienda nuestros tiempos y nuestros Uh ritmos. A -huh. mí me ha pasado mucho que la gente, voy a contar una historia de mi amigo Chepe Campos, que lo tuvimos en una cátedra hace ya creo que un año y un poquito más, y que por cierto expone, hago el anuncio de Chepe, expone ahora 20 de marzo en Espacio F, por si Uh alguien -huh. quiere llegarse. Chepe tenía una historia que es de terror. La historia de Chepe es de que hace un trabajo para un señor de bienes raíces, y el señor quiere contexto, entonces el parque del pueblo, por favor, y toma la foto del parque del pueblo, y por el parque del pueblo estaba súper sucio, etcétera. Y entonces dice el señor, pero no, yo quiero que me borre eso. Y Chepe, ¿cómo? Y entonces dice, sí, yo sé que para usted esos son 2 patadas. Entonces siempre nos hemos burlado desde hace muchos años de esta idea de que la gente piensa que uno tiene un botón en la computadora de Uh -huh. hacer whatever, lo que sea, en 2 patadas. O que grabar Uh una -huh. entrevista es una cosa que se hace en 5 minutos porque, claro, la entrevista va a durar 5 minutos o un minuto. Y después se encuentran con que uno va a robarles media tarde o una tarde completa, dependiendo Uh de la -huh. circunstancia. Yo me imagino que no has estado exento de esa situación. ¿Cómo ha sido este choque entre la cultura organizacional? Porque bueno, te ha tocado pues, trabajar con cabezas del ministerio, etcétera, y estos tiempos que necesitamos para la producción de imágenes. Uh -huh. Bueno, creo que en el ministerio, creo que por lo menos hasta el momento, la mayoría de personas sí entiende un poco, porque ya, digamos, eso que hablabas de la cultura y la imagen, ha permeado bastante en el imaginario, eh, pero sobre todo es este asunto, y aquí vuelvo a la comunicación social, que, que, que hay una diferencia y tampoco quiero menospreciar el reportaje, pero hay una diferencia grande, un acercamiento tipo reportaje y un acercamiento tipo más de comunicación social, ¿verdad? Que tiene que ver más con una sensibilidad, más con encontrarle eh, digamos, un lado a la persona que estamos retratando, que es la que nos interesa que la gente conozca, o que es la que importa que la gente conozca, o que es la que esta persona nos está enseñando y que pronto nadie la ha descubierto, ¿verdad? Y eso requiere tiempo, porque conocer a alguien requiere tiempo también. O sea, bueno, conocerse personalmente, pero o sea, no es que me voy a sentar a hacer 2 preguntas y listo, hago 3 tomas de apoyo y ya está listo el video. O sea, eso va a ser una cosa superficial que funcionará para algunos contextos, pero para mi gusto, si queremos estar en una función social de verdad, uno tiene que dedicarle su tiempo a lo que está haciendo, ¿verdad? Eh, y uno ya más o menos también va conociendo, digamos, la forma que tiene de acercarse y el tiempo que requiere uno para acercarse a las personas o a los retratos o a los videos o a la creación. Y creo que eso tiene que también entablarse con las personas con las que está trabajando uno, ¿verdad? Es decir, eh, si a veces puede haber un desconocimiento, tiene que tratar del día uno decir, bueno, yo duro esto y esto es lo que quiero, o por lo menos ya después de hacer una especie de scouting o primeros acercamientos, decirle, bueno, para hacer esto ocupo este tiempo, para hacerlo bien. Si quiere que lo haga mal, pues lo puedo hacer mal, ¿verdad? Pero esa no es la idea es defender el trabajo de uno, porque a fin de cuentas lleva
el trabajo de uno y la necesidad que tiene uno también de crear con conciencia, ¿verdad? Que lo que yo esté creando también me represente, porque a fin de cuentas, como en el retrato, uno se retrata un poco también en las cosas que realiza. Entonces, ser muy consciente de eso y luchar por esos espacios, servir también y estar dispuesto a generar ese espacio de aprendizaje, porque como aprende uno, también aprenden las personas que de pronto nunca han tenido en su equipo un productor audiovisual o que de pronto han tenido un acercamiento diferente con producción audiovisual, ¿verdad? Entonces es eso, es un diálogo y a fin de cuentas es la forma en que nos entendemos como especie, ¿verdad? Dialogando, comunicándonos. Pero es complicado. Claro, claro. Pero no, es muy interesante eso, porque creo que es un eterno estira y encoge que tenemos. Ve, teníamos aquí una intervención. Ah, mira, aquí preguntan, me gustaría saber dónde puedo conseguir información acerca de lo que está hablando don William. Ah, ya te dijeron don William. No, por favor. Sí, ya Es el bigote, es el bigote. nos vieron señores. Creo que es una pregunta un poco rara, pero la de Nikita creo que va por la misma dirección, que dice, ¿dónde podemos encontrar links para ver sus trabajos? Yo Okay. precisamente acá les voy a presentar la página de William y las páginas de William, y los invito a todos también a que pues nos comiencen a hacer preguntas. Ya creo que Will y yo hemos hablado largo y tendido, así que por favor sus preguntas son bienvenidas. En estos momentos el diálogo es de ustedes. Aquí les presento la página de la empresa de Will, Soma Films. Aquí pues está muy buena parte del trabajo de él, lo que ha hecho con Juventud Ciudad Dulce. Vi lo que estuviste haciendo también en Alajuela, que me parece súper interesante, que si quieres podemos hablar de ese tipo de cosas. Bueno, pues aquí está de sobra poesía, wow. Y también, como les dije hace un momento, ahí veo rostros conocidos. Bueno, básicamente soma-films.com, ¿okay? Ahí pueden encontrar el trabajo de Will, pueden ver premios, selecciones, lo que hace, etcétera. Aquí Y en pues, el Instagram también, en Instagram creo que sobre todo imágenes y por ahí cosas curiosas. Usualmente pongo por ahí más como todo en la parte de las, ¿cómo se llama? Historias, ¿eh? En historias más como links a videos, cosas así de vez en cuando. ok. Y aquí está la página de williameduarte.com, que ya entiendo que esta es tu página como escritor, ¿verdad? Bueno, es que ese es el link al blog. Es que un momento tenía, antes de la pandemia tenía, digamos, el book de fotos, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Tu portafolio. Mi portafolio de fotografía y un link al blog de escritor. Pero bueno, en pandemia ya también dije, bueno, vamos a parar un rato esto porque estoy gastando la página web y la verdad, entonces por ahí está ahora cerradilla. Pero sí, ahí está el blog más como de poesía y cosas así. Bueno, yo en lo personal los invito también a que vean, a que visiten williameduarte.com y conozcan el trabajo de poesía de William. ¿Por qué? ¿Por qué los invito a esto? Hoy tuve una conversación con una estudiante del curso de retrato y me decía ella, es que yo busco mucha inspiración en Pinterest, estoy en estas cosas. Y aquí estoy haciendo un paréntesis muy raro, pero creo que vale la pena hacerlo. Eh, Ahora Will se me olvidó comentar que también hace música, ¿verdad? Yo creo, no es que tengamos que hacer mil cosas, pero creo que es muy interesante que nos estemos empapando de diferentes cosas. Y solo buscamos inspiración en fotografía, en imagen, pues vamos a hacer solo eso y vamos a comenzar a repetir cosas. Creo que es muy interesante alimentarse de otras cosas. Yo amo esta expresión que usa en España y creo que en México también, de tener la cabeza bien amueblada, ¿no? Como una casa que puede estar vacía o que puede tener muebles chuecos o podemos llenar nuestra cabeza de muchas cosas. Y creo que es muy interesante buscar inspiración en áreas que no tienen nada que ver con lo que hacemos. Lea poesía como decía Jorge Bravo y pegaba calcomanías de eso, dicen las leyendas de los 60. Lean poesía, busquen otras cosas, escuchen mucha música, aliméntense.
de muchas cosas. Rétense a explorar cosas que de pronto no estén en el radar, rétense a leer cosas que los incomodan. De hecho, creo que a veces entre más incómodo esté uno con las cosas que está descubriendo, pues creo que eso lo reta a uno y lo cambia. Puede ser que esa incomodidad nunca se quite, pero por lo menos rompiste tus propias barreras y de esos rompimientos, de esas luchas siempre se crean, siempre hay ideas nuevas, sale uno nuevo de eso. Pero eso, como dice JP, todo, o sea, todo hay que leerlo, todo hay que escucharlo, todo hay que verlo. Y no podemos resumirnos, ni tampoco, creo que es una de las cosas muy importantes que he aprendido yo, sobre todo en estos últimos años, es salirme de la caja. Es decir, yo no soy William, productor visual, ni soy William, músico, ni soy una persona que tiene muchas inquietudes y que le gusta explorarlas. Entonces atrévanse a explorar sus inquietudes, háganlo porque esas inquietudes están en su cabeza y en su corazón por algo y necesitan un llamado a explorar, digamos como a crecer como personas a través de esas inquietudes. Qué rico eso que estás diciendo. Hay un comentario de Annette que me parece también, yo creo que esto no te toca directamente a vos, pero ya que lo pregunta, que creo que es interesante. Ella menciona que vos dijiste lo de los troles, ¿verdad? En redes sociales. Entonces ella pregunta, bueno, o sea, ¿qué pasa cuando surgen troles alrededor del trabajo que ustedes realizan? O sea, ¿cómo se manejan esas situaciones? Bueno, eso ya no es un trabajo como de ¿cómo se llama? Redes sociales de un community manager, pero yo creo que, digamos, en mi experiencia, que en un momento también hice un poco community manager, creo que los troles, si hay una comunidad sana alrededor de la página o de la red que usted está creando o ha creado, una comunidad sana va a atacar a los mismos troles y va a servir para, digamos, entablar conversación y no pelea. Me pasó hace unos años, cuando hacía community manager, que una persona puso un comentario que no le gustó al dueño de la empresa para el cual estaba trabajando, y lo primero que hizo fue borrar el comentario y amenazarlo y pelearse. Y cuando yo me di cuenta del asunto, porque fue como una hora, yo estaba andando en bicicleta, llegué a la casa, me di cuenta del asunto y yo era, o sea, lo último que hubiera aconsejado yo es borrar el comentario, porque inclusive si hubiera esperado media hora, en ese mismo posteo, mucha gente empezó más bien a contradecir a este troll o a esta persona que opinaba diferente y empezó más bien a haber una comunicación orgánica interesante, ¿verdad? Que si usted responde con bloqueos, si usted responde con pelea, lo que produce es darle, digamos, un espacio al troll. Entonces tiene que confiar en su comunidad, confiar en lo que ha creado. Y obviamente si un troll ya se está pasando la raya o ya se pone en otro modo, pues sí hay que bloquear y cortar. Me dan un toquecito, ya vengo. Dale. Ya vengo. Porque tenemos que darle un chance a Will, que tiene una situación en la casa. Pareciera esto es parte de la vida que tenemos como pandemia. Yo, en ausencia de Will, voy a comentar algo. Y que después le voy a preguntar a Will también, que es cuando él habla de esto de que uno se retrata en lo que hace. Esta frase me gustó mucho, básicamente, porque creo que esto que dijo Will, de que uno se retrata en lo que hace, tiene que ver también con ese tema de los trolls, ¿verdad? Yo creo que si haces un trabajo bueno, de calidad, ocurre que, y creas comunidad alrededor de tu trabajo, ocurre que tu misma comunidad te va te va a defender. Eso creo que es un poco lo que pasa, ¿verdad? Es decir, se trata de hacer un trabajo con suficiente pues, potencia, con suficiente fuerza detrás, que simplemente la misma gente que ve tu trabajo, que conoce lo que haces, sale a defenderte. Yo creo que eso es un poco lo que uno aspiraría a lograr. Will, ¿estás con nosotros nuevamente, sí? ¿Perdón? Y si estás con nosotros. No importa, ahí escucho a tus los perros. Sí, se enloquecieron un poco. Todo bien, o sea, todo bien.
Yo creo que una cosa interesante, yo soy de la idea que algo interesante que nos ha dado esta pandemia es que nos ha humanizado, nos ha obligado a vernos en nuestros espacios, en nuestra casa y a recordarnos de que somos seres humanos, que hubo un montón de cosas por resolver en Sí. la casa, de cosas del día a día. Will, hay una cosa que dijiste hace un rato ya, que es involucrar al público en la construcción del mensaje. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo involucramos al público en la construcción del mensaje? Y acabas de mencionar el tema de la comunidad. Creo que involucrar al público también es clave a la hora de crear una comunidad, ¿no? Ujú. Eh, pues involucrar al público es tomar en cuenta las opiniones y construir el mensaje desde la perspectiva y con la perspectiva de ellos, ¿verdad? Eh, yo, por ejemplo, no me imagino que, por ejemplo, pues, es un ejemplo que no real, que alguien quiera hacer, ¿cómo se llama? Qué sé yo, un pequeño video sobre un instituto de aprendizaje de idiomas y que no tome en cuenta, digamos, la propia experiencia de de la persona que, digamos, va a ser la cara de, de ese centro y le imponga palabras y que la ponga a la persona nada más a repetir un mensaje creado. Pero por lo menos desde la comunicación social, poner a repetir palabras a alguien me parece eh, una de las peores cosas o ocurrencias que puede tener uno. Entonces, ¿cómo involucro a la persona? Pues obviamente, entonces yo al seleccionar a esa persona, selecciono su discurso, selecciono su experiencia y a partir de ahí estás construyendo un mensaje en conjunto, Claro. ¿verdad? Un poco eso es lo importante de la comunicación social, ¿verdad? Que construyo con las personas que ocupo comunicar. Sí, eso me pone a pensar, ¿verdad? El clásico cliché es, ocupamos emitir un mensaje, va teleprompter. Hay que alquilar un teleprompter, ya. O sea, para los que no lo saben, un teleprompter es la clásica pantalla esta que se pone enfrente de la cámara donde vos ves las letras pasar para que la persona lea lo que tiene que decir. Y Uh las más -huh. de las veces, si no tenés un presentador profesional, la persona leyendo el teleprompter se ve totalmente acartonada, cuadrada, o sea, simplemente no funciona. Y Sí. tal vez sería más práctico pues, trabajar en un espacio, un ambiente o un discurso que provenga de la persona y que le sea natural, ¿no? Siento que eso Uh es un -huh. poco lo que estás tratando de decir. Sí, sí, eso exactamente. Ya trae al más pillón de la casa para que se calme. Los Me, Carlitos, me Charlie. encanta, se llama Charlie, está súper lindo. Sí. No, no solo no era presidente, de una vez, pero claro. que, Deberían bueno, tener más un flote multicolor, pero bueno, él le venía con su nombre, así que. muy bien, muy lindo, Charlie. No sé si a los que nos están viendo, bueno, primero que todo, muchas gracias a todos los que siguen. O sea, hay unas 30 personas conectadas en este momento. Se ha mantenido constante la gente, entre 35 30 personas. Muchas gracias por acompañarnos y por estar sintonizándonos. No sé si tienen más preguntas. A ver. No hay más preguntas todavía. Vean, este es el momento de preguntar si quieren o lo pueden preguntar perfectamente de otra cosa si lo desean. Yo quise enfocarme mucho en, en el trabajo que está haciendo Will pues en el ministerio, pero en realidad aquí podemos abordar temas más genéricos con respecto a la producción audiovisual o incluso la foto. Eh, Mira, ¿cuál es el área que más trabaja en lo público? Pregunta Ned. Si es la parte de foto o la parte de video. Y Camila Rey Audiovisual, dice que qué bello perro. gracias. Audiovisual, pero en realidad en los últimos años también la foto ha sido algo que ha abarcado más mi tiempo profesional. Yo en un momento, de hecho, al iniciar la carrera, y es una de las cosas que también, digamos, los que están en comunicación en la UCR o en otras universidades, si tienen la capacidad, si la universidad les ofrece la posibilidad de explorar, exploren. Porque yo empecé en periodismo, o sea, yo empecé
mi idea era infoturismo y primer año de carrera me di cuenta que no era ese y me pasé a radio, después de radio me pasé a tele, después de tele me pasé al semanario, volviendo un poco a mis raíces, pero ya sabiendo que en realidad mi fuerte era el audiovisual, ¿verdad? Pero me permitió explorar, ya que uno podía, digamos, a través de horas estudiante trabajar en los medios de la universidad, me permitió explorar como profesional. Y creo que eso es importante también, retarse a uno mismo, uno misma y crear y explorar los ámbitos. Eh, y como en fotografía, digamos, ahora la accesibilidad a las cámaras digitales permite que cualquier persona pueda explorar, digamos, artísticamente o de otras maneras el quehacer audiovisual y fotográfico. Y creo que es una herramienta que cada vez más vamos a estar como personas en nuestros diferentes trabajos. Entonces también es importante explorar, explorarse como persona, ¿verdad? Eso de las inquietudes que estábamos hablando antes, explorar esas inquietudes. No necesariamente tiene que ser algo productivo, puede ser algo que conlleve otro tipo de placer, como la cocina o lo que sea. O sea, pero explórense, investiguense, y no se queden con la espinita, ah, pucha, sí, si yo hace 10 años hubiera estudiado esto, es que ya estoy muy viejo. No, eso no existe, no existe el estar muy viejo para aprender algo. Solo, digamos, uno mismo poniéndose trabas, eh, para quedarse en situación de confort. Claro. Mira, yo soy de la idea, siguiendo tu razonamiento, que uno siempre puede reinventarse cuantas veces quiera. Me divierte lo que decís porque yo entré a comunicación también y queriendo ser periodista, ¿verdad? Y mira, Ujú. en dos platos dejé de escribir por 20 años y ahora estoy volviendo a escribir de forma constante, pero yo tengo 20 años de que nadie me asocia con ese universo. Y uno puede, y a lo largo de esos otros 20 años me he reinventado cualquier otra cantidad de veces. Entonces creo que eso que decís es súper cierto. O sea, uno puede, uno no está amarrado a nada. Sí quisiera también observar algo que vos decís, ¿verdad? O sea, estoy haciendo más video que foto. Yo tengo la sensación de que hoy por hoy la gente, nuestros clientes, sean instituciones, sean empresas privadas, lo que sea, piensan más en video. Yo siento que se privilegia mucho más. Con esto no creo, como dicen los apocalípticos, les voy a llamar los apocalípticos de ahora en adelante, ¿no? Estos que hablan de la muerte, la fotografía, o sea, los apocalípticos hablan de eso, ¿verdad? Y ya la foto tiene nada que hacer. Efectivamente, yo creo que ciertas formas de hacer fotografía no tienen un futuro. Y a ver, vamos para casi 200 años desde la invención de las placas fotográficas. Entonces, sería un poco extraño que en casi 200 años no hayan cambios en una profesión. Entonces, a mí me Ujú. parece lo más natural, ¿verdad? Creo que efectivamente hay una gran tendencia hacia el audiovisual, pero creo que también pasa mucho por cómo vendemos productos fotográficos y qué tipo de Ujú. productos deberíamos hacer. Ya esto es un sesgo mío, yo creo mucho en un producto fotográfico más de ensayo o más Ujú. narrativo. Pero bueno, es Ujú. mi sesgo porque tengo esta formación. No sé qué pensás vos al respecto, o si tenés opinión, si no tenés opinión, no pasa nada porque igual tenemos más preguntas que acaban de entrar, pero no sé si quieres comentar algo al respecto. No, no, totalmente. Yo creo que la búsqueda, digamos, en fotografía ahora tiene que ser, ya ni siquiera hablamos de comunicación, sino de contar historias, una historia. O sea, la foto tiene que narrar. En este caso, inclusive comparto eso con la poesía. El poema no, y hago esa metáfora con la poesía, digamos, la poesía no es un lugar donde pongo un montón de frases bellas y que al final no me queda una idea de nada, me queda un ruido nada más. La poesía es es una historia emocional, digamos, que tiene virajes también narrativos, y creo que en eso comparte mucho con la foto. La foto es una emoción, la foto es un sabor, la foto es una historia. Eh, y creo que es importante entender, ¿verdad? Porque, digamos, partiendo de esa democratización de la tecnología fotográfica, cualquiera puede tomar una foto de un atardecer y una foto espectacular, ¿verdad? Ahora, ¿cuál de esas fotos cuenta una historia? ¿Cuál de esas fotos tiene una emoción? ¿Cuál de esas fotos me logra hablar más allá de la belleza del atardecer? ¿Verdad? Creo que ahí está la clave y está el cambio de paradigma que deben tener los fotógrafos como profesionales.
¿Cómo cuento esta historia? ¿Cómo me acerco a que la gente vuela esa foto, verdad? Muy bien. Me encanta. Quiero darle la palabra a Pamela, que está preguntando, y son preguntas muy interesantes. Dice, con respecto al equipo humano y técnico, o sea, ¿contás con equipo humano y técnico? O sea, la institución tiene su propio equipo, el equipo humano sos solo vos, son más personas. Y también pregunta Pamela, bueno, en general creo que es esta pregunta, ¿no? ¿Cómo está integrado el departamento al que perteneces? ¿Cómo funciona esto? Ok, Pamela, bueno, es como le contaba, estamos en como una transición. El equipo comunicación, inclusive el año pasado se pensionaron 2 personas, la diseñadora gráfica, entre ellas. Sí, imagínense un equipo de comunicación que lleva años, o por lo menos tratando de crearse, y que de pronto una de las piezas fundamentales, que es la persona de diseño, se vaya. Entonces es como un poco transición, ¿verdad? Yo me siento como que hay una transición en crear un equipo. Eh, Inclusive no tenemos jefatura, la jefatura la van a poner en estos meses, si no me equivoco. Ve, ahí está Charlie ya, porque él le gusta más la cosa del sonido. Entonces, es un equipo en transición. Como les comentaba antes, inclusive la primera vez que el Ministerio de Salud contrata un productor audiovisual, sí, eso tiene un cierto peso. Entre ellas es que no hay equipo todavía que se esté por adquirir. Y yo tengo que, digamos, que parte de mi, digamos, de mi labor es el uso de mi equipo. Eh, es un poco injusto, pero es parte de la realidad en la que estamos y es parte de las realidades que yo asumí a la hora de estar este trabajo, que a la vez me permite tener una, digamos, una ventaja, y es que yo trabajo con mis herramientas que yo conozco, con las cuales estoy acostumbrado, con las cuales me siento cómodo, y eso me da, digamos, una libertad diferente a que si me impusieran, bueno, tengo que trabajar con esa cámara, y esta cámara de pronto no es la que más me gusta, de pronto es una cámara que es poco luminosa, o es una cámara que se presta más como para grabar eh, cosas en vivo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Creo que es otra de las ventajas de estar con el equipo 1, pero sí, en lo ideal sería, parte de mi legado del ministerio es hacer requisición de equipo para que ya sea yo o otra persona que en un momento cuando yo no esté pueda utilizar y ya se mantenga, o sea, una unidad de comunicación con productores de audiovisual. ¿No? Que solo eso es un paso enorme, ¿verdad? Y es uno de los Ujú. pasos pues, más complicados que hay. En ese sentido, Anet parece que está muy interesada y pregunta mucho. Muy bien, gracias, Anet. O sea, nos encanta Gracias. que preguntes muchísimo. Y ahí sacando Eh, el aburrido. sí, no, pregunto un poco eso, si te toca hacer Zoila o tenés varias personas que trabajan con vos directamente en la realización. En lo que es producción audiovisual, soy la Me lo desde imaginaba. cámara, edición, postproducción, guión, que a veces digamos, lo peloteamos en equipo, pero usualmente es más hoy la que otra cosa. Mm. Que es un poco la realidad del productor, digamos, del comunicador social. Eh, y la realidad es que los presupuestos son pequeños, la realidad es que a veces las condiciones también hacen que uno trabaje un poco así, ¿verdad? Digamos, yo no me imagino, o sea, me imagino, pero la verdad pero no es mi acercamiento hacer un video de un funcionario, un retrato de un funcionario donde yo tenga un equipo de 30 personas o 10 personas, ¿verdad? Que ya se pierde como esa sensación eh, de cercanía y continuidad que soy cuando soy solo yo con la cámara y en el cargo con los funcionarios, con las personas que retrato. Claro, eso es Pero muy, soy la... sí, pero tienes razón en algo ahí, ¿verdad? O sea, sí, pero es que también estamos hablando de otro tipo de contenidos. Y yo creo que ese es el cambio paradigmático que estamos viendo. Eso es precisamente el cambio de paradigma por el cual tiene mucho más sentido tener un departamento pequeñito. Bueno, no sé si tiene mucho más sentido, pero por el que algunas organizaciones se encantan por tener un departamento pequeño, ¿ok? Y, y más bien no ir a la superagencia o esta cosa porque necesitan otro tipo de lenguaje. Eh, Ahí Pamela pregunta también, eh, dice, bueno, Pamela pregunta si te consideras un comunicador social o institucional, que yo creo que ya la respondiste de alguna forma, pero te hago la pregunta. Y también Pamela pregunta,
entendí que realizó estudios en el extranjero. De ser así, si podrías comentar sobre esa experiencia. Okay. Yo me considero un ser humano, antes que todo, que le gusta la comunicación social mucho, que le gusta hacer algunas cosas, pero no, me cuesta mucho asumir la etiqueta, o sea, más que todo productor visual porque es la profesión y es lo más sencillo para que entiendan qué hace uno, ¿verdad? Como me dijo una vez mi papá, hacer disquitos. eh, pero bueno, ahora ya ni disquitos hago porque ya ni se queman, todo es ya, bueno, ni siquiera ya, todo es en la nube. Pero sí, me considero como una persona que asume sus inquietudes, con una necesidad fuerte de hacer comunicación social o por lo menos de trabajar en comunidad o cercano a comunidades, que es lo que más me gusta. Claro. Y bueno, y sobre tu experiencia estudiando en el extranjero, me parece que hay curiosidad al respecto. Bueno, nos vimos, JP, en Madrid, nos tomamos un café, si no me equivoco, un par de veces. Sí, un Yo no par lo de conocía, veces. por ahí nos topamos. Sí, eso se oye tan increíblemente snob, ¿verdad? Es que nos conocimos en Madrid, pero bueno, sí, Pero hacer coincidimos. no, o sea, fue muy random en realidad. Y además fue en Lavapiés, o sea, el barrio Migrantes de Madrid. Pero bueno, la ECAM queda en las afueras de Madrid, un máster profesional, máster corto. Eh, a mí la verdad creo que algunas ideas, algunas cosas pues ahí, por ahí quedaron, pero creo que como persona fue más el aventurarme a vivir completamente solo y aislado, digamos, de cualquier vínculo emocional directo, físico, cercano, ¿verdad? Eso me hizo crecer lo que no había crecido en 26 años. eh, y pues fue una experiencia interesante. Algunas cosas, digamos, ya personales, circunstanciales de esos momentos pues, me hicieron tener algunos variables emocionales, pero sobreviví, que es lo importante, como estamos sobreviviendo esta pandemia. Claro, claro. Sí, yo creo que en general nuestros estudiantes tienen mucha curiosidad por eso, por las posibilidades de estudiar fuera. Bueno, no es el tema de esta cátedra, ni mucho menos, pero bueno, justamente el 17 de marzo cierra el plazo para presentarse para la Fundación Carolina en España, a alguien le Ujú. interesa. ¿Cuál es el tema? Ok, y aquí es donde yo despotrico a veces con algunas cosas de nuestro sistema educativo. Para aplicar la Fundación Carolina hay que tener licenciatura por fuerza. Y también les comento la realidad es que en nuestro ámbito, en el ámbito de la imagen, casi no existen becas. O sea, o directamente en cine, en X cuestiones, hay cosas como que están ahí, que conectan, pero normalmente hoy por hoy en el mundo de las becas, en el mundo de los estudios de posgrado, lo que se privilegia son cuestiones, bueno, posgrados y además pues que conectan diferentes áreas, ¿no? Administración con comunicación, ciencia, comunicación, yo qué sé, este tipo de cosas. Entonces, lo digo porque creo que es importante que lo tomen en cuenta, ¿verdad? No, normalmente, no sé cuál fue el caso de William, pero toca muchas veces irse por los propios medios de uno, probar suerte y tal vez eventualmente uno puede conseguir una beca, pero ya en una cuestión más de posgrado directa, o sea, hay como otra lógica ahí, ¿verdad? Por lo menos esa fue mi Sí, sí, experiencia y creo que entiendo. la tuya también fue un poco parecida, ¿no? Sí, yo ahorré básicamente y escogí una de las que me pareció bien y no tan cara, porque sí también de uno se encuentra cosas imposibles de pagar, pero hay opciones, Claro. ¿verdad? Y inclusive ahora, digamos, después de, o bueno, en el transcurso de la pandemia, creo que se han abierto muchas opciones de manera virtual, que obviamente no es lo mejor, pero es una opción y puedes tener acceso a conocimiento que antes solo estando en ese país podías tener ese acceso, ¿no? Entonces creo que esa es una de las oportunidades que se abren con el COVID-19. Eso es un gran punto y quisiera aprovechar a hacer otro paréntesis, bueno, dos paréntesis. Primer paréntesis, tal vez para los que no lo saben,
mi caso personal, me pasó muy parecido a Will, y por eso fue que nos encontramos en Madrid. Yo pues ahorré y me fui a España con una media beca que solo me cubría la mitad en ese caso de Ibermedia, que solo me cubría la mitad de mis gastos. O sea, no mis gastos, es decir, de la matrícula. Mis gastos, mi manutención, eso fueron ahorros. Entonces fue una inversión pues, que yo, de un ahorro de mucho tiempo. Entonces es algo muy parecido a lo que Will cuenta. Y estando allá fue que descubrí otro mundo, otros intereses, y apliqué a una beca de Fundación Carolina, pero insisto, para Fundación Carolina hay que estar licenciado y bueno, y tenemos que ser flexibles. Yo no he encontrado becas en fotografía o en cine. Creo que no las hay realmente en este momento porque el mundo ha girado hacia otros ámbitos. Cierro ese paréntesis y otro paréntesis. Lo que está diciendo Will creo que es súper importante. Hoy por hoy se han abierto un montón de posibilidades que tal vez no tienen necesariamente que ser de formación pues formal, así, de universidad, pero que son muy enriquecedoras. Aprovecho para hacerle el anuncio a la Fundación Elena Poniatowska de México. Ellos constantemente hacen diplomados, yo los vengo siguiendo hace mucho tiempo, y ellos el año pasado, antes, justo cuando empezó la pandemia, estaban anunciando un diplomado de fotografía documental y artística. Y yo dije, yo quiero esto, me interesa montones. ¿Por qué? Porque es mi área y porque nos cuesta conseguir pues, formación en áreas tan específicas, ¿verdad? Y con gente de altísimo nivel, pues explicando cosas. Pero claro, yo sé, pero ¿cómo me voy a ir a México por 8 semanas? Bueno, y mi trabajo y las cosas, como que no funciona, ¿verdad? Y bueno, se vino COVID y de repente abrieron una primera convocatoria y dijeron, bueno, lo vamos a hacer virtual. Lo hicieron virtual, yo no pude en ese momento y actualmente ya estoy como a 3 semanas de terminar el diplomado en su segunda, pues en la segunda vez que se hace, y estoy increíblemente satisfecho bueno, con lo que he aprendido, con el acceso, bueno, con todo. O sea, lo que quiero decir con esto es de que si ustedes comienzan a explorar por ahí van a encontrar que hay opciones de formación muy interesantes y súper enriquecedoras. Eh, de hecho, bueno, cierro paréntesis y ahora hago un anuncio. Nuestra próxima invitada con la que vamos a cerrar el cuatrimestre de Cátedra Abierta es Yolanda Luna, fotógrafa mexicana, que precisamente pues tuve acceso a ella gracias a este diplomado y yo pues tuve la clase con ella y le dije, mira, yo quiero que esto que vos nos compartiste, lo compartas también con nuestros estudiantes. Entonces, quiero decir, son oportunidades que se abren y tenemos que tener, pues eso, las antenas abiertas, ¿no? Para encontrar estas cosas. Me extendí muchísimo, lo siento. Pues sí, Will, perdona que hablé mucho sobre esto, pero me parece importante. No, No sé. totalmente, totalmente. De hecho, no sabía de eso que estabas contando, ya voy a ir a buscar y ya me parece interesantísimo tener ese diplomado. Y también no perder el valor, digamos, digamos, a seguir esas inquietudes y entender que el conocimiento no solo tiene que ser formal, sino que encontrás conocimiento en las personas, en los libros y en la vivencia, ¿verdad? Eh, y en especial en la experiencia en realidad la que nos termina formando. Claro. Mira, aquí insisten, ¿y cómo te ha definido eso como persona? Te están tirando así al cuerpo. ¿Cómo me defino como persona? O sea, Estudiar fuera, haber tenido esta experiencia. Es que, ok. Sí, sí, perdón, Wilper, pero creo que ha sido tu culpa porque vos dijiste algo y es, bueno, esto me cambió de muchas formas, no sé, algo dijiste que es sí. potente, entonces ya te toca hacerte responsable de lo que dijiste y de lo que No, dijiste. total. Pues creo que cualquier persona y no quiero compararme jamás con una persona que migra porque no era mi situación, era una situación totalmente privilegio, pero cualquier persona que se desconecta completamente de sus raíces y de lo que, digamos, de lo que he establecido por años
y años de esas redes que de pronto no las valoramos, pero esas redes sociales que hemos creado son una red de soporte importantísimo para uno como ser humano, emocionalmente, profesionalmente, ¿verdad? Y ir a otro país y no encontrar nada de eso, ni siquiera al regresar a casa, encontrar que uno vive en un piso que comparte con otros dos extraños, es muy fuerte, no tenés con quién desahogarte, no tenés con quién comentar, no tenés con quién nada. Entonces ese divorcio lo forma uno de una manera muy potente. Y eso que yo iba con todo el privilegio, o sea, yo sabía que después de cierto tiempo iba a regresar, iba a encontrar más o menos todo como estaba antes, pero fue duro, fue duro además de eso vivir algunas experiencias, como la muerte de un tío muy cercano, estando allá, ¿verdad? Y vivir ese luto separado sobre todo de mi mamá, que yo sabía que era la que más le estaba doliendo en ese momento. Y esas cosas, digamos, son las que no, digamos, en lo cotidiano tiene que resolver sin las personas. Yo hablo mucho de las personas porque en realidad creo que es fundamental recuperar como especie. O sea, nosotros estamos acá en esta carrera evolutiva gracias a que logramos ponernos de acuerdo entre todos nosotros y nosotros. Gracias a que logramos que millones entendieran la misma cosa y fueran tirando para el mismo lado, ¿verdad? Creo que hoy más que nunca es esa membrana que se está deteriorando mucho por la misma virtualidad, es importante rescatar la importancia de eso en nuestras vidas. La familia, pero más allá de la familia, las relaciones que establecemos con desconocidos que hacemos familia, ¿verdad? Y no solo pensar en la familia como en los seres humanos, sino también ampliarlo a lo que nos rodea, ya sean las mascotas, que aquí viene otra vez Charlie, sino, digamos, la naturaleza, ¿verdad? Y eso es una cosa que me gustó mucho trabajar con la Municipalidad de Curridabat, y es que ellos tienen una visión del ciudadano y de la ciudadana, no solo de la persona que tiene un terreno o vive en Curridabat, sino de las que transitan, de las que trabajan y de la misma naturaleza, ¿verdad? La gota de agua, eh, el bosque, los árboles, y cómo hacemos que esta urbanidad en la cual estamos desarrollando nuestro nuevo ecosistema se permee y funcione mejor con la que ya existía antes y con la que, digamos, no solo es la pensante, entre comillas, del ser humano, ¿verdad? Entonces creo que un poco por ahí es en esa visión más integral del todo que nos rodea, pues es importante como rescatarla. Y esa comunión con más allá, solo yo y lo que quiero. Sí, claro, qué interesante eso. Y bueno, y de paso, el otro anuncio es que la Municipalidad de Curridabat ha hecho un trabajo muy interesante en ese sentido, ¿verdad? O sea, son pocos los gobiernos locales que hacen esa labor, pues efectivamente, de gobierno local, de integrar a la comunidad y pues de que las personas sean parte de eso. Es súper rico de una forma integral. Sí, inclusive cuestionarse esa visión y crear una visión nueva, ¿verdad? Porque no todos los municipios tienen esa idea de que el ciudadano no es solo el dueño o el que paga impuestos, sino que en realidad es cualquier persona que transite por ahí. ¿Cómo hacemos que entonces este municipio funcione para ellos también, o para ellas? Es muy interesante en realidad. Claro, y cómo lo comunicamos, ¿verdad? Que es un poco el tema. Yo he visto el trabajo que hiciste para Curridabat y me parece muy interesante, ¿verdad? Porque realmente es muy curioso, uno vive pues tirando siempre piedras hacia el lugar donde uno vive. Lo digo porque yo, bueno, vos sabes que yo vivía en Curridabat antes de venirme para acá. Me dolió dejar Curridabat, tengo que ser honesto. Pero uno vive encontrando siempre los detallitos, ¿verdad? Y esas cosas. Y yo vi en estos productos que vos hiciste un manejo muy interesante, súper estético del lugar, que uno dice, wow, pues esto se ve hermoso, ¿verdad? Y rescatando mucho, pues, estas cuestiones pues, positivas que puede tener el lugar. Y no es que no sea un lugar con problemas, quiero decir. A ver, para todo el mundo está claro que Terrazas es una zona complicada,
está claro que hay ciertas cuestiones con los ríos que vienen arrastrando Curridabat hace un montón de tiempo, y sin embargo yo veo esos productos que realizaste para la municipalidad y bueno, y lograr rescatar de esta zona que es urbana totalmente, con mucho tránsito, con muchas problemáticas, un montón de cosas muy bonitas. Incluso recuerdo que habías hecho algo con el señor este que está en el cruce aquel, ¿verdad? Ujú, ujú. Contame ese proyecto porque no me acuerdo bien. Sí, en realidad esas fueron como al puro inicio, con la monicularidad, hubo un problema con el comunicador que estaba, digamos, siendo como enlace entre nosotros y la MUNI. Eh, entonces nosotros, cuando él sale del proyecto, pues, una manera de acercarnos, en este caso, al alcalde, al equipo del alcalde, y proponerle la creación audiovisual, que digamos, que nosotros no ganamos la licitación y teníamos casi como 4 meses sin hacer nada. Entonces había necesidad de empezar a crear, no solo desde ellos, sino también desde nosotros, porque era un proyecto que, digamos, habíamos apartado de en nuestras vidas y que no se estaba realizando nada. Entonces, Rodrigo y yo nos dimos a la tarea de vivenciar Curridabat, y proponer, a partir de lo que escuchamos en los centros de desarrollo humano, de las personas que trabajaban ahí, las historias que se pueden contar. Y esas historias se colocaban dentro del paradigma de lo que la misma municipalidad quería contar, o lo que la misma municipalidad ha planteado de su visión y su misión, porque así funciona. O sea, la gente no está muy lejos de la realidad y lo que se plantea tampoco. Eh, y bueno, esas historias de alguna manera comunicaron esas ideas que estaban desde la municipalidad. Esa fue la búsqueda primera que se hizo, y ya obviamente ya luego creamos otros contenidos más dirigidos desde la MUNI, más específicos, pero esas, de hecho, siento yo que es de los trabajos que mejor representan lo que yo creo que es comunicación social. No son trabajos de un minuto, no son eh, cosas cortoplacistas, sino que con cada personaje nos llevamos un tiempo conociéndolo, fueron muchas grabaciones, y hubo una estética que gracias a ese tiempo que se invirtió conociendo, vivenciando, se pudo encontrar, ¿verdad? Está el señor del Guachi, está otro señor que tiene una huerta, digamos que está en una caseta que cuida en un barrio, y que decidió crear una huerta al lado de su caseta. Está la historia de una muchacha que gracias a las clases de danza descubrió su pasión en la casa del pueblo. En fin, fueron como 5 o 6 historias muy interesantes de ese proceso que nos permitió conocer qué era la municipalidad de Curridabat más allá de lo que estaba en el papel. Claro. Entonces, por eso te decía yo, para mí es importantísimo vivenciar, conocer con el cuerpo las instituciones, la gente, y lo que vayas digamos, a emprender como proceso o como principio de comunicación. Claro. Ve, bueno, varias cosillas. Uno, me preguntan por el nombre de la fundación esta en México. A ver, es complicado, así que, a ver, es la fundación Elena Poniatowska, ya les voy a poner en la página. Que es Eh, una poeta también. sí, y está viva, y bueno, ella es un personaje, les diría que la busquen en Wikipedia, ¿verdad? A ella, ¿verdad? Y aquí está, ya les voy a poner en pantalla la página de la fundación. Ellos pues tienen toda clase de diplomados de distintas cosas, y además adoro a Pamela porque pone, perdón por la preguntadera. No hay que pedir perdón, es de lo que se trata, hacer un diálogo. Es otra cosa importante, Ah, preguntar. Y dice, pero pienso que tal vez a los chicos les interesa. Me gustaría que nos cuente un poco sobre su proceso creativo, sobre cómo es su proceso creativo. Y creo que eso tiene sentido porque, a ver, un poco todo lo que contás genera muchas preguntas, ¿verdad? O sea, voy a mostrar la página de la Poniatowska para que la vean. Esta es la página y aquí pone Fundación Elena, tal como se escribe, Poniatowska. ¿Cómo se escribe Poniatowska? Ok, Poniatowska.
IATOWSKA.org. Elena Poniatowska.org. Ahora les voy a poner aquí les voy a poner el URL acá escrito en la pantalla para que lo vean. Pero bueno, ya tienen una idea y por favor lean sobre ella también y todo. O sea, hay que amueblar la cabeza. Will, te doy la Proceso palabra. ¿Cuál es tu creativo, proceso creativo? Sí. Pues yo no soy una persona muy cuadrada en mis procesos, es decir, eh, no te puedo decir como paso A, paso B, paso C, no. Sí creo que de las primeras cosas que al acercarme a un proyecto o acercarme a algún tipo de necesidad creativa, parto desde la sensibilización, ¿verdad? Y creo que eso que hablamos de la vivencia digamos, es un paso clave en la sensibilización. Eh, pero tiene que ver también mucho con conectar la propia historia personal con, digamos, con la necesidad creativa, ¿verdad? Todo tiene que pasar por uno sin ser es una cosa ególatra, pero si yo no lo vivo con el cuerpo, si yo no lo siento con el cuerpo, si yo no lo siento como persona, es muy difícil que yo logre transmitir o dejar algo plasmado de esas versiones, no lo puedo fingir, ¿verdad? Por lo menos a mí no me sale y no lo logro. La parte de hacer cosas que fijan una emoción, no tengo que yo sentir. Y de hecho, por ejemplo, en una cosa que pronto uno no puede encontrar como un video institucional, una entrevista, uno sabe qué parte de la entrevista funciona porque esa parte le eriza a uno los pelitos de los brazos, ¿verdad? Los estremece. Entonces, creo que el inicio o lo más importante de mi proceso creativo tiene que ver con esa conexión con las emociones, tanto mías como de las cosas que tienen necesidad comunicativa. Eh, y ya luego de ahí, luego ya pasar por la cosa emocional y vivencial, creo que es la investigación, ¿verdad? No puede partir uno del hecho de que esto es original, porque en realidad eh, la originalidad está en lo vivencial y en lo emocional. Las formas ya se han abarcado y se van a seguir abarcando y repitiendo más ahora que la facilidad de crear audiovisual está más democratizada que nunca, ¿verdad? Pero entonces a partir de esas investigaciones, saber qué cosas se han hecho, saber qué otras personas, cómo se han aproximado a tales trabajos y como dice Yaramush también, robarlo bien, ¿verdad? Robar cosas apropiándose de la manera propia de uno, ¿verdad? No es usurpar la idea de, qué sé yo, por ejemplo, de aquella persona que usó el dron para poner un programa, lo que sea, y nada más hacerlo, no, es ver esa idea y de pronto proyectarlo en lo que yo estoy creando de manera propia, ¿verdad? Entonces creo que eso, las influencias son muy importantes eh, y es muy importante darse tiempo para llegar a esos procesos creativos. Muy difícilmente un proceso creativo además tenga como un límite de tiempo, ¿verdad? A veces eso, porque uno tiene una cosa más acá, qué sé yo, en carne viva, pues hay cosas que uno se acerca más fácilmente porque esa evidencia está directa y hay cosas que requieren más tiempo, más horas de investigación, más horas de acercarse a ello. Entonces así, que yo te diga, bueno, A y B, C, no, pues no, pero vivencial y emocionarse, pues es para mí lo principal. Y luego creo que ya a la hora ya empezar a crear es ser muy juicioso y ser muy autocrítico y además de eso tratar de buscar personas con las cuales te compartas ciertas estéticas, ciertas visiones que te puedan servir de retroalimentación a las cosas que haces. Esto siempre para mí ha sido como algo básico, inclusive desde la poesía, desde la creación literaria. Creo que hay personas con las cuales yo comparto mis cosas y sé que, digamos, su visión va a ayudarme, va a mejorar y va a abrirme más a mí
la propia. No sé si respondí, pero bueno, es un poco caótico porque la creación es caótica, también hay que entender eso, ¿verdad? A veces no puedes tener un plan para crear algo y aparece el caos y empezás haciendo las patas y terminás con un brazo, ¿verdad? No sé. Claro. Pero ese caos también es alimenticio, también es parte de ello. Creo que es muy relativo al carácter de todos, o sea, y todos tenemos mecanismos diferentes. Justo estaba leyendo unas cosas de Herzog, preparando material para mis estudiantes, y dice, él dice, yo en realidad admiro a la gente que se levanta a las 5 de la mañana a correr y tiene toda una agenda, pero yo puedo no hacer nada o dedicar todo el día en función de una cena que voy a hacer con mis amigos, ¿verdad? Yo soy un poco Tim Herzog en ese sentido, Sí, pero a mí me ocurre una cosa curiosa, no sé si a vos te ocurre, que yo pienso mucho en las cosas. O sea, yo voy procesando mis proyectos mucho, 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 mucho en mi cabeza, hasta que se vuelve como una marea incontenible y simplemente ¡fuaf! Tengo que sacarlo todo y ya organizo, pero le he dedicado mucho tiempo a pensar. Lo comento porque creo, no digo que esto tenga que servir para todos, pero creo que a veces eh, eso es lo que nos falla mucho, ¿no? O sea, el slow down, o sea, bajar un poco revoluciones y pensar. Ok, no es tanto hacer, a veces es, o sea, pensemos, sintamos, como decís vos, interioricemos esto y a partir de esto, ok, vamos a producir. Pero a veces nos preocupamos tanto por sentir que hacemos, por sentir que avanzamos en una dirección que no nos tomamos el chance de definir primero de cuál es la dirección, ¿no? O sea, es como que nos tiramos a caminar sin ni siquiera revisar el mapa y sin sí, siquiera decir, ok, a mí, digamos, acá. por ejemplo, me cuesta mucho que en reuniones de trabajo, hay gente que es mucho más ágil que yo, pero me cuesta mucho que si en un trabajo me diga, bueno, vamos a hacer esto, ideas. Y yo, o sea, ¿cómo te vas a tirar ideas si me acabas de decir lo que ocupo hacer? O sea, yo ocupo un tiempo para que mi cerebro, para que esto que usted ocupa se siente en mi cabeza amueblado un rato, empieza a ver los muebles, empieza a tomar café y que pronto hable, ¿verdad? Es un poco la metáfora que está jugando usted con lo de amueblar la cabeza. Pues yo en esos muebles que he puesto en mi cabeza, yo ocupo que las ideas se sienten, y tomen café y que hablen. A veces el proceso es inmediato, a veces pues puede durar unas horas, unos días, una semana. Yo voy a contar algo personal. Yo creo que yo sigo teniendo moto y sigo andando en moto únicamente porque es mi mejor recurso para pensar. Voy a agarrar, tirar, hacer kilómetros y soluciono tantas cosas cuando voy en moto, no puedo explicarte. Y creo que es eso, es como, es decir, puede ser ir a nadar, puede ser ir a correr, pero yo creo que necesitamos espacios para que las cosas se nos asienten, ¿verdad? Es decir, no sé, No, tiene, es un planteamiento, no tiene que servir para todo el mundo. no, tiene todo el sentido del mundo, porque en la moto estás vos, estás haciendo algo que pronto puede ser muy automático, ¿verdad? Es decir, hacer cambios, manejar, de pronto puede ser monótono, y estás dando chance a que entonces la voz que está apagada por el quehacer cotidiano, la voz de JP, empiece a tener espacio, ¿verdad? A poder maquinar. De hecho, por eso también es muy importante darle espacio a otras prácticas como la meditación, ¿verdad? Cada quien tendrá su forma de meditar, pero creo que es muy importante tener un momento del día para apagar, bajar revoluciones eh, y estar uno con uno mismo, con su cabeza, con esos muebles, con esas personas sentadas en esos muebles que usted ha llenado por toda su vida. Bueno, el problema es cuando no hay muebles, entonces usted se siente tan vacío y ya es ya un poquito de miedo. Entonces por eso hay que empezar a llenar de muebles todo. Wow, sí, 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 total. Alguien en redes sociales había citado frases de un sobrinito de 9 años y una era así como que no había nada más inquietante que una casa nueva. Y un montón de gente, o sea, es que no me acuerdo quién fue el que compartió esto en redes, y claro, la reacción de muchas personas fue como, "Madre, ese chiquito está volando, qué Sí. tan cierto, ¿verdad? Lo inquietante de una casa nueva, un espacio que todavía no está cargado de nada, ¿no? Es interesante.
hemos hablado un montón de cosas, hemos hecho unas rutas, bueno, a mí me encanta cuando esto ocurre, eh, pero yo creo que va siendo hora de ir cerrando, ya vamos a cumplir casi 2 horas. Mira, Will, yo pues como siempre, de agradecerte que estés acá, realmente creo que ha sido muy rico y ahora que decía lo del COVID, ¿verdad? Creo que una cosa interesante de esta pandemia es que a la hora de replantearnos las cosas, este espacio en particular, que es una charla formal que hacemos en la U, se ha convertido en este espacio de diálogo que yo creo que a la larga enriquece mucho más. Y bueno, realmente ha sido un gusto tenerte acá y los invito a todos, por favor, a que visiten la página de Will, soma-films.com y williameduarte.com, digo, sí, .com, y williameduarte.com, lean poesía. Y bueno, eso. De verdad agradecerte, William, por estar acá. No, un placer, la verdad ha sido, se pasaron volando esta hora y 50 minutos. Espero no haber aburrido a nadie, no haber aburrido a nadie, pero bien, la verdad, un espacio necesario, creo que vamos a escucharnos, escuchar a otras personas sobre el quehacer, que así aprendemos. Muchísimas gracias, Will. Y bueno, yo les agradezco a todos por estar acá, por habernos acompañado. Mira este experimento técnico que estamos haciendo esta vez, que trabajamos con un software diferente, me ha gustado mucho. Yo creo que vamos a seguir transmitiendo de esta forma. Y bueno, ha sido estable, ha estado bien. De verdad, gracias a todos que nos acompañan. Gracias a todos que han comentado. Este espacio es para ustedes y es un espacio pues, para este tipo de cosas. No quiero irme sin antes, ahí encima mío está la dirección fundación elenaponiatowska.org. Entonces, ya lo saben, pero como están ellos, hay otro montón de organizaciones que también están haciendo cosas, entonces busquen, yo creo que hay que buscar formación siempre, de todo tipo. Realmente amueblar la cabeza, que ha sido el término de esta sesión. Y bueno, los espero para la siguiente cátedra, que ya nos toca en mayo. La que sigue después en abril va cerquita también, pero bueno, cuatrimestre lo cerramos en mayo. Y bueno, de verdad, muchas gracias a todos por estar acá. Y recuerden, la cátedra se sube a YouTube, a Media TI, al canal de Media TI, para que lo busquen. Media TI UTN. Gracias a todos y hasta pronto.